Mis hermanos, hay un himno espiritual, gospel, que se titula Deep River. Esto nuestros hermanos de Estados Unidos lo han entendido, ¿ya? Deep River, ¿ya? Río profundo, ¿ya? Y es un himno que aparece en la famosa película de Lo que el viento se llevó. Se desconoce el autor, se desconoce la melodía, pero aparece en una de las escenas clave de Lo que el viento se llevó. Y el himno dice algo así: mi hogar está más allá del Jordán, un río profundo, Señor, que quiero cruzar hasta la tierra. Dice, ¿acaso no quieres ir a esa fiesta del Evangelio, a esa tierra prometida, donde todo es paz? Fíjense que ese himno, mis hermanos, podría ser perfectamente un himno que Israel podría entonar antes del cruce del Jordán. Israel podría decir, mi hogar está más allá del Jordán. Y vamos a ver, mis hermanos y hermanas, de que ese himno es un himno que también nosotros como cristianos, como aquellos que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, podemos entonar y podemos cantar. O nuestro hogar está más allá del Jordán. Un río profundo, Señor, a esa tierra quiero ir, a esa tierra donde todo es paz. Y lo que veremos hoy, mis hermanos, en Josué 3, es que vamos a ver el gran evento de cuando Israel cruzó el Jordán para entrar en la tierra que Dios les había jurado que les daría. Así que tengan sus Biblias abiertas en Josué capítulo 3 y los versículos del 1 al 17. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo aquí lo que hace Dios es llevar a su pueblo a cruzar el Jordán para que entren a la tierra que Él les juró, para que entren a tomar posesión de su herencia, para que entren a ese lugar de reposo, de descanso y paz. Ahora bien, antes de considerar ciertos aspectos de Josué 3, hay dos cosas que debemos tener presentes. La primera de ellas es que la historia de Josué 3 sigue en cierta manera lo que se nos dice en el capítulo 1 de Josué. Fíjense en Josué capítulo 1 los versículos del 10 al 11. Se nos dice, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. Esto se nos dice en el capítulo 1 y fíjense que esos 3 días es lo que sucede ahora en el capítulo 3 a partir del versículo 2. Fíjense lo que leemos en Josué 3 a partir del versículo 2. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo. Si se dan cuenta, Josué 3 sigue la historia de Josué 1. Y ya explicamos que en medio nos quedaba el capítulo 2 de Josué que parecía que no era necesario dentro del fluir del argumento. Pero ya explicamos que el acontecimiento de Josué 2, que es el acontecimiento de Rahab, la ramera, es un acontecimiento que necesitaremos sobre todo para cuando lleguemos al capítulo 6 de Josué y veamos lo que allí sucede con Rahab y con su familia. Pero también dijimos algo importante de lo que era Josué 2. Y es que en Josué 2, Rahab confesó y dio una confesión sublime del Dios en quien ella creía. Confesó en el Dios vivo y verdadero que había secado las aguas del Mar Rojo y había hecho cruzar al pueblo por ese mar, redimiéndolo y salvándolo de Egipto. Por lo tanto, Rahab confesó en el Dios de la salvación. Y esa confesión vimos que es lo que permitirá a Rahab tener lugar en la tierra prometida que Dios le dio a Israel. Eso es bien importante, mis hermanos, porque ahora vamos a cruzar el Jordán y entrar a la tierra. Y Rahab nos muestra algo. Rahab nos muestra de que esa tierra no va a ser una tierra primeramente dada por razas, sino una tierra en la cual aquellos que tienen lugar son aquellos cuya fe está puesta en el Dios de toda salvación. Eso es lo primero que debemos tener presente.
Y lo segundo, mis hermanos, de Josué 3 que debemos entender es que el cruce del Jordán no se nos narra solamente en Josué 3. Se nos narra en Josué 3 y en Josué 4. Y esto me ha creado un debate en el momento de preparar el mensaje. Porque digo, ¿qué hago? ¿Predico Josué solamente 3 o predico Josué 3 y 4, que es donde está el cruce del Jordán? Y digo, por amor a mis amados hermanos, ¿ya? Y por amor al tiempo, pues no voy a predicar 2 capítulos. Si hubiese sabido que el reloj estaba casi retrasado 45 minutos, pues quizá hubiese predicado los 2 capítulos. Pero eso es importante, mis hermanos. El cruce del Jordán está en Josué 3 y en Josué 4. Y esto ha creado debate. Algunos han preguntado, bueno, ¿cuántas veces cruzó Israel el Jordán? ¿Cuántas piedras de testimonio estableció Josué después de cruzar el Jordán? ¿Lo hizo una vez? ¿Lo hizo 2 veces? Algo que debemos entender, mis hermanos, es que Josué 3 y 4 nos da la visión completa del cruce del Jordán. Nos da toda la panorámica de lo que sucedió ahí. Y Josué 4 no nos explica un cruce distinto. Josué 4 tendrá un énfasis distinto. El énfasis de Josué 4 estará en el memorial y el recuerdo de ese cruce del Jordán y en la interpretación de lo que ese cruce significa. Por lo tanto, hoy tomaremos algo también del capítulo 4 que nos ayudará a entender el capítulo 3. Así que con esta introducción, mis hermanos, y esos aspectos que debemos tener en cuenta, fíjense que en Josué 3, los versículos del 1 al 17, en ese cruce del Jordán a la tierra que Dios les había jurado, hay 3 cosas que podemos destacar en el día de hoy. La primera, vamos a destacar la preparación. La preparación para entrar en la tierra que Dios les había jurado. La segunda es la entrada. Fíjense que lo que veremos, mis hermanos, es la entrada en la tierra jurada por Dios. Y tercero, veremos el cumplimiento. Veremos el cumplimiento de esa entrada a esa tierra jurada por Dios. La preparación, la entrada y el cumplimiento. Vamos a lo primero, mis hermanos. Esa preparación para entrar en la tierra jurada por Dios. Y lo que debemos preguntarnos aquí es, ¿cómo fue la preparación? ¿Cuál es la preparación de Israel para entrar en esa tierra? Y fíjense que el texto responde de 2 maneras. La preparación es una preparación que es dada por fe. Fíjense que esto lo vemos, mis hermanos, en el acontecimiento de ese cruce. La preparación que Israel tenía que tener para entrar en la tierra que Dios les había jurado, primeramente no era una preparación, mis hermanos, realizando diferentes medios. No era una preparación para aprendiendo a nadar para cruzar lo que era el Jordán. Era una preparación, mis hermanos, por fe. Fíjense cómo empieza el capítulo 3 en el versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Acuérdense, mis hermanos, que ahora Israel está todavía en el lado este del Jordán. Estaban en Sittim y fue desde Sittim donde Josué mandó a esos 2 espías que fueron a parar a la casa de Rahab. Y hablando con Rahab, una de las cosas que esos 2 espías aprendieron y se enteraron es de que todo el temor de Israel estaba sobre los pueblos de esa tierra. Fíjense en Josué capítulo 2, versículo 24. Y dijeron a Josué, eso es lo que los espías dicen cuando vuelven de la casa de Rahab. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Esos espías sabían esto a raíz de lo que Rahab les había dicho. Y a partir de aquí vuelven a Josué y les dicen, oye, el campo está listo para que pasemos. Y Josué e Israel se levantó de Sittim. Y fíjense, pónganse en la situación, pónganse en el escenario. Se levantan de Sittim y llegan, mis hermanos, hasta el Jordán y reposan allí antes de pasarlo. Por lo tanto, fíjense que tenían la tierra jurada por Dios delante de ellos. Tenían su lugar de reposo delante de ellos.
tenían la herencia que les había sido prometida por Dios delante de ellos. Pero entre la tierra y ellos, mis hermanos, estaba el ¿qué? Estaba el río Jordán. Y eso era una frontera natural entre ellos y el lugar de reposo, entre ellos y la tierra jurada. En aquel tiempo no había fronteras como las tenemos hoy en día. No había fronteras como, por ejemplo, la Junquera, donde es la frontera entre España y Francia. O no había fronteras como, por ejemplo, la frontera entre España y Andorra. Una frontera que uno cruza y uno podría cruzar ahí cantando, bailando, y creo que ni lo pararían. Pero bueno, no había fronteras básicamente de esta manera. Los elementos de la geografía muchas veces actuaban a modo de fronteras naturales. Valles, montañas, ríos dividían y actuaban de frontera natural. Por ejemplo, una de las fronteras, mis hermanos, naturales que hay entre Estados Unidos y Canadá es el río Niágara. Ese río básicamente es una de las fronteras naturales entre Canadá y Estados Unidos. Y si no es porque hay un puente que pasa sobre el río, mis hermanos, sería difícil básicamente cruzar porque el río Niágara no es precisamente pequeño. Y uno cruza básicamente por ese río, pasa la frontera y una de las primeras grandes ciudades que se encuentra es Buffalo. Pero actúa básicamente de frontera natural el río Niágara. Aquí, mis hermanos, nos encontramos exactamente lo mismo con Israel. La frontera natural del Jordán estaba delante de ellos para cruzar a la tierra prometida. Y quizá muchos se preguntarían, ¿cómo cruzamos al otro lado? ¿Cómo pasamos el Jordán para llegar a la tierra? Porque, ¿saben? En aquel tiempo no había puentes, No había puentes como los puentes que nosotros conocemos. Es más, históricamente se sabe que los primeros puentes que fueron construidos para cruzar el Jordán fueron puentes en el Imperio Romano. Antes no habían puentes. Por lo tanto, ¿cómo se cruzaban los ríos en aquel tiempo? Bueno, en aquel tiempo los ríos se cruzaban por lo que se llamaban los vados. Los vados, mis hermanos. Que los vados eran aquellos lugares de menor profundidad de los ríos. ¿Por qué? Porque en aquellos lugares se acumulaba lo que se llamaba el limo. Yo escuché esta palabra, mis hermanos, y me llevó directamente a la EGB. Si alguien aquí no sabe lo que es la EGB, siéntase gozoso porque es joven. Aquellos que saben lo que es la EGB, pues bueno, ya tenemos nuestros años, Pero básicamente el limo, mis hermanos, son aquellos sedimentos naturales que el río básicamente lleva y que se acumulan formando lugares menos profundos por donde uno puede cruzar. Y fíjense que el río Jordán sabemos que se cruzaba por esos lugares, por esos vados. Fíjense algunos textos, fíjense lo que se nos dice en Jueces 3, versículo 28. Entonces se les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos, y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Fíjense ahora en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 16. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo lo que el pueblo con él está. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Jordán, como cualquier otro río, solía cruzarse por los vados, por esos lugares menos profundos. El problema es que en ese periodo en el cual Israel llegó frente al Jordán, era periodo, mis hermanos, de siega. Era primavera, donde se producía el deshielo y las aguas habían aumentado a raíz del deshielo de las nieves del Monte Hermón, que es donde nace, mis hermanos, el Jordán. Y sabemos que el agua había crecido y el Jordán se había desbordado. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos lo dice. Fíjense el versículo 15. Hay un paréntesis que nos indica la situación del Jordán en ese momento. Versículo 15 nos dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y ahora miren el paréntesis,
porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que ese tiempo de la siega fue en primavera y el Jordán estaba crecido. Y los vados, mis hermanos, ya no eran tan superficiales para cruzar el Jordán. Posiblemente ese deshielo había llevado, mis hermanos, todo lo que eran ramas, arbustos, haciendo complicado el cruce del Jordán por esos vados. La pregunta aquí entonces es ¿cómo Israel cruzaría el Jordán para llegar a la tierra que Dios les había jurado? Y no se olviden, esa tierra, mis hermanos, era la herencia de Israel como hijo. Esa tierra, no se olviden lo que vimos, era el lugar de reposo de Israel, donde reposaría de sus enemigos en comunión con el Dios que les había salvado. Más allá del Jordán estaba la tierra de paz para Israel. ¿Cómo cruzarían, mis hermanos? Y ¿saben? Es curioso, le está dando vueltas a esto. Yo a veces le doy vueltas a cosas, a otras no, pero algunas sí. Pero mis hermanos, el Jordán lo hubiesen podido cruzar por sus propios medios en cierta manera. ¿Saben por qué? Porque tenemos antes 2 espías que de alguna manera cruzaron el Jordán. 2 espías que de alguna manera llegaron, mis hermanos, a la casa de Rahab y habían cruzado el Jordán. Y ahora imaginaros que alguno de Israel viene ahí y dice, madre mía, ¿cómo vamos a cruzar ese Jordán? Y aquí salen los 2 espías y dicen, hey, no os preocupéis. Don't worry, be happy. Esto es para nuestros hermanos, ¿ya? No os preocupéis, don't worry, be happy. Que nosotros ya cruzamos el río Jordán y sabemos perfectamente el camino por donde podemos cruzar y podemos pasar a nuestra tierra. Pero mis hermanos, el punto no era este. Ciertamente el Jordán estaba crecido. Pero esa tierra era una tierra que había sido jurada por Dios a su pueblo. Era una tierra que repetidamente Dios dijo en el capítulo 1 que sería Él quien les daría la tierra, mis hermanos. Y no ellos quien las tomarían por sus propios medios. Mis hermanos, el cruce del Jordán, Israel debía cruzarlo por fe. El cruce, mis hermanos, debían cruzar con fe en el Dios que ahora les introduciría en la tierra que les había jurado dar. Mis hermanos, el Jordán debían cruzarlo no por sus propios medios, sino Dios debía introducirlos. El Jordán, mis hermanos, no debían cruzarlo por sus propias obras, sino creyendo que sería Dios aquel que les iba a dar la tierra que les había prometido. Tenían que cruzar, mis hermanos, no siguiendo a hombre, sino por fe, siguiendo a su Dios. Porque esa tierra, mis hermanos, la obtenían por fe en aquel Dios que ahora les introduciría. ¿Quieren ver esto? Fíjense cómo sigue nuestro texto. Fíjense, mis hermanos, en los versículos 2 y 3. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, preparad los botes, haceros flotadores con pieles de oveja, porque estos eran los flotadores de antaño, ¿ya? Se hacían con pieles de oveja. Juntar algunas cañas que encontráis por el río para hacer precisamente unas balsas, unos raftings para poder pasar el río. ¿Les dice esto, mis hermanos, los oficiales a Israel? No les dice nada de esto, no les dice, oye, montar vuestras cosas, vuestras obras para cruzar, ni mucho menos, fíjense lo que dice. Versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. No antes. Sorprendente esto.
cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y mis hermanos, ese arca, no puedo fiarme de esto, madre mía, ese arca del pacto, entre otras cosas lo veremos, ¿qué es lo que representaba? Mis hermanos, ese arca del pacto lo que representaba era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Ese arca del pacto era el trono de Dios, mis hermanos, del gran rey, tocando en medio de su pueblo. Era el estrado de los pies del trono de Dios en medio de Israel. Era la presencia de Dios en medio de Israel. Y fíjense que el arca del pacto, mis hermanos, es central en todo el cruce del Jordán. Si el arca no cruza, Israel no cruza. Y fíjense que aparece lo que es el arca del pacto, mis hermanos, 16 veces en Josué 3 y en Josué 4. Aparece 9 veces en Josué 3. Estaba pensando, ¿se le leo todos los versículos o no le leo todos los versículos? Y aquí yo me voy a derretir de calor y ustedes también, ¿ya? No los voy a leer todos, pero algunos sí. En Josué 3, mis hermanos, 9 veces aparece el arca del pacto. Fíjense en el versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Fíjense ahora en el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por el cual donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, ese ella, se refiere al arca del pacto. Fíjense ahora el versículo 6, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto. Y así en el versículo 8, 11, 13, 14, 15, 17. Fíjense en Josué 4, 7 veces aparece en Josué 4 el arca del pacto, mis hermanos. Fíjense en el versículo 5 de Josué 4. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Fijaros en el versículo 7. Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Y así en el versículo 9, versículo 10, versículo 11, versículo 16 y versículo 18, mis hermanos. Eso quiere decir que cuando uno lee la narración del cruce del Jordán, lee la narración en Josué 3 y en Josué 4, mis hermanos, hay algo que la Biblia quiere que no pierdas de vista. Y lo que no quiere de que pierdas de vista es el arca del pacto de Jehová, nuestro Dios. No quiere que pierdas de vista el arca, que para cruzar el Jordán debes cruzar en pos del arca del pacto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El arca del pacto era la presencia de Dios en medio de ellos. Y les dice, no por vuestros medios, sino cuando veáis el arca del pacto, la presencia de vuestro Dios. Entonces, versículo 3, saldréis de vuestro lugar, fíjense ahora al final del versículo 3, y marcharéis en pos de ella. Marcharéis en pos de ella. ¿Dónde es esto, mis hermanos? No es a un lado, no es al otro lado, no es delante. Marcharéis en pos. Marcharéis detrás del arca del pacto. Es decir, Dios irá delante de vosotros. Dios será el que primero descenderá al Jordán. Y con vuestros ojos puestos en ese Dios que va delante de vosotros, entonces vosotros os moveréis. Pero fíjense que ir en pos del arca era para un propósito muy claro, ¿eh? Fíjense el versículo 4, nos explica el propósito. A fin, tenían que ir así, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Fíjense, mis hermanos, que el propósito de ir en pos del arca del pacto, ir detrás del arca del pacto, el propósito es bien claro.
a fin de que sepáis el camino por donde tenéis que ir. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Era un paso tras otro paso por fe. Por fe en el Dios que marcaba el camino. Si no seguías, mis hermanos, el camino marcado por Dios y te metías en los rápidos, bon voyage, mis hermanos, Jordán abajo, hasta el mar salado, mis hermanos, y ahí flotando en el mar. Si pasabas, mis hermanos, por otro lado, que Dios no marcase, no cruzabas el Jordán. Y debía haber una distancia, unos 2000 codos. Tenían que estar, mis hermanos, separados unos 900 metros del arca. Y aquí no es por temas de santidad. Aquí no es porque el arca fuese santa que lo era. Tenían que ir, mis hermanos, separados porque en realidad en el texto original, el versículo 4, lo que aparece al inicio del versículo 4 es la separación. Tenéis que estar separados unos 2000 codos, 900 metros. ¿Por qué esa separación? Y ahora viene el propósito. Para que sepáis el camino por el cual debéis cruzar. Es decir, Israel, mis hermanos, tenía que estar separada del arca del pacto para tener la perspectiva por donde Dios cruzaba y ellos, mis hermanos, cruzar el Jordán. ¿Se dan cuenta? Era un cruce por fe, mis hermanos. Pero no una fe ciega. Una fe, mis hermanos, que contemplaba ¿a quién? Que contemplaba a Dios. Una fe, mis hermanos, que los pies estaban puestos en seguir no sus medios para cruzar, sino los pies estaban puestos en seguir, mis hermanos, al Dios de su salvación. No era una fe ciega, mis hermanos. Era una fe que seguía a su Dios. Y quizá algunos de los que estaban ahí, mis hermanos, que conocían las maravillas de Dios en el pasado, quizá a alguien se le encendió la bombillita ahí. Dijo, oye, esto me suena, ¿eh? Alguien de nuestros antepasados en el pasado también se encontró con un pedazo de agua delante suyo que no sabían cómo cruzarlo. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Cruzó a su pueblo, el Mar Rojo, con una gran diferencia. Ahí cruzaron un mar, aquí cruzan un río. El Mar Rojo era el lugar de no retorno, no volváis a Egipto. Aquí es punto de entrada, la tierra prometida. En el Mar Rojo los enemigos, ¿dónde estaban? Detrás. En el río, mis hermanos, los enemigos, ¿dónde están? Delante. Pero el principio es el mismo. El principio, mis hermanos, es que debían cruzar a la tierra por fe en su Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta es nuestra vida cristiana. Esto es nuestra vida, mis hermanos, como aquellos que hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestra vida cristiana es una vida de fe en el Dios que nos ha salvado y nos lleva a nuestra herencia y a nuestra tierra prometida. No es una vida de fe irracional. No es una vida de fe ciega, porque lo hemos dicho más de una vez. La fe bíblica no es una fe irracional. Es una fe que está basada en la Escritura, que tienes que usar el cerebro para entender esa revelación del Dios vivo y verdadero. Lo veremos, del Salvador y del Señor. Es una fe, mis hermanos, que contempla al Dios de toda salvación. Y mis hermanos, es una situación que en este mundo, habiendo sido redimidos por Dios, ¿saben qué, mis hermanos? Nuestro hogar está más allá del Jordán. ¿Y cómo llegamos ahí, mis hermanos? ¿Saben cómo llegamos? No llegamos por nuestras obras y por nuestros méritos, llegamos por la sola fe en aquel Dios que nos va a entrar y a introducir en esa tierra que Él ha jurado. ¿Y qué ha jurado, mis hermanos, de una manera sorprendente? Lo ha jurado en la persona de su Hijo Jesucristo.
en su muerte en la cruz y con su sangre derramada del nuevo pacto, sellando, mis hermanos, ese nuevo pacto, asegurado esa tierra. Por lo tanto, empezamos por fe, seguimos por fe, perseveramos por fe y acabaremos, mis hermanos, por fe. Fíjense, mis hermanos, que la preparación para entrar a esa tierra, una preparación, mis hermanos, por fe. Pero ahora otro tipo de preparación también. Es una preparación dada, fíjense, en consagración. Fíjense cómo sigue nuestro texto. Fíjense ahora el versículo 1. El versículo 5, perdón. Veis el arca, pasaréis en pos de ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Sorprendente esto. Cuando veáis el arca, Dios levantarse delante de vosotros, iréis en pos de ella. Por fe, siguiendo a Dios. ¿Qué debéis hacer? Santificaos, consagraos. La razón es la siguiente. Fíjense el versículo 5. Debéis hacer esto porque Jehová mañana hará maravillas. Y saben, este lenguaje, consagraos, porque mañana Dios hará algo, consagraos, porque mañana Dios hará algo, es un lenguaje que encontramos varias veces en el Antiguo Testamento. Fíjense en Éxodo 19, versículo 10, y los versículos 14 y 15. Fíjense en Éxodo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Es el versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Es decir, santificaos hoy y mañana. Fíjense que esto sucede antes de que Dios haga una maravilla sorprendente ahí. ¿Saben cuál es? Antes de que Dios les dé la ley del pacto y los forme como el pueblo del pacto. Antes de esa maravilla, santificaos. Fíjense en otro evento, mis hermanos, en Números 11. Después de que Dios le dice a Moisés: oye, Moisés, pon 70 ancianos porque si no, no puedes con las cargas del pueblo. ¿Ven, mis hermanos, cómo los ancianos son algo bíblico? No pido por 70 ancianos, ya sería prácticamente toda la congregación de ancianos, ¿ya? No pido por 70 ancianos, pero mis hermanos, oren para que Dios levante ancianos porque las cargas cada vez son más pesadas. Bien, en esa situación, mis hermanos, Israel, que no quería comer solamente pan, se quejaba, mis hermanos, porque ¿saben lo que quería? Quería carne. Bien, pues antes de que Dios les diese esas codornices tan buenas, fíjense lo que dice Números 11:18. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Santificaos, porque mañana habrá una maravilla sublime. Comeréis carne. Fíjense que es lo mismo que sucede, mis hermanos, aquí en el cruce del Jordán. Santificaos. ¿Por qué? Porque mañana Dios hará maravillas. Y debéis preparados en santificación, en consagración. Debían hacerlo externamente primero, lavando sus ropas, absteniéndose de relaciones sexuales. Pero la pregunta es, ¿por qué debían consagrarse? Porque la idea de santificación es consagración, devoción a su Dios. ¿Por qué debían hacer esto, mis hermanos? Y saben, es otra cosa que también le he estado dando vueltas. Y debían hacerlo, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, la tierra donde entraban era una tierra, mis hermanos, que no aceptaba otra cosa que no fuese la consagración a Dios. Una de las cosas que vimos, mis hermanos, es que esa tierra era santa, pero no porque esa tierra tuviese algo especial. No porque ahora vayas ahí y puedas sacar, mis hermanos, arena de esa tierra y haya algo especial, brille, ya pase algo. Era santa
Porque el Dios de esa tierra es santo, mis hermanos. Y contaminar la tierra era contaminar a Dios con el pecado. Fíjense, lo vimos esto. Fíjense en Números 34, 35, lo que Dios les dice. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Les dice, oye, no contaminéis la tierra porque en ella yo habito. Y donde Dios habita, mis hermanos, ese lugar es lugar santo porque Dios es santo. Y ese pueblo, mis hermanos, debía consagrarse porque el lugar donde entraban era un lugar que pertenecía o que permitía solamente una cosa: santidad y consagración al Dios que les llevaba a esa tierra. Fíjense, mis hermanos, que esto es una gran sombra preciosa de lo que es esa nueva tierra, esos nuevos cielos y tierra, mis hermanos, esa nueva Jerusalén que algún día nos será dado como herencia y lugar de reposo. Porque si vamos al final, Apocalipsis, fíjense lo que Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién entrará en esa tierra última, mis hermanos? ¿Saben quién entrará? Aquellos que solamente están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que han sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Aquellos que están inscritos en el libro del Cordero con esa sangre preciosa que borra todo pecado, que santifica y consagra a Dios, y nada que no sea consagrado a Dios en la sangre de Cristo no estará allí. Y mis hermanos, les dice aquí Josué: consagraos, porque mañana veréis maravillas. Fíjense, quizá no hemos captado esto del todo, pero la santificación, la consagración aquí de Israel, mis hermanos, era un llamado a la responsabilidad, está claro, ¿no? Pero era un llamado de fe. Ellos debían creer que mañana Dios haría maravillas. Y en base a esa fe, ¿cuál era su respuesta? Debían consagrarse a su Dios. Mis hermanos, esa consagración era esencial para que el arca se moviese, pero no se equivoquen. Esa santificación, esa consagración era el fruto de esa fe en el Dios que seguían, mis hermanos. Y a veces esto se nos escapa, pero la santificación, la consagración, mis hermanos, en la Biblia es primeramente un asunto de fe. Vayan ustedes a Levítico, el libro quizá de la santidad por excelencia. No, bueno, no vayan ahora porque no lo vamos a leer todo, ¿eh? Léanlo en casa. Pero fíjense que el tema de Levítico, ¿cuál es? Sed santos porque yo soy santo. Pero ¿saben por qué Israel tenía que santificarse, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque el santo estaba en medio de ellos. Israel tenía que creer que el santo Dios estaba morando en medio de ellos. Y en base a creer esto, ¿qué debían hacer? Santificarse, porque el Dios que estaba en medio de ellos es santo. Y mis hermanos, la consagración es primeramente un asunto de fe. No quita nuestra responsabilidad, pero es un asunto de fe. ¿Has pensado alguna vez esto? Tanto fíjate que a veces la falta de consagración a Dios puede ser el reflejo de una falta de fe en Dios, mis hermanos. ¿Has pensado que la santificación y la consagración es asunto de fe? ¿Has pensado que la falta de ella quizá es falta de fe en el Dios Santo? Mis hermanos, Israel tenía que consagrarse por fe, porque Dios mañana se movería. ¿Y saben qué, mis hermanos? El gran movimiento que ha obrado Dios en la historia de la salvación, lo veremos, no es el cruce del Mar Rojo. Es la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, mis hermanos, se santificó, se consagró Él a esa obra que el Padre le entregó. ¿Saben para qué? Para redimir
a un pueblo, mis hermanos, puro y de buenas obras, para santificar a su pueblo, para consagrarlo al Dios de su salvación, mis hermanos. Y en base a creer en esa obra gloriosa que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, el llamado al pueblo en ese camino a la tierra prometida es: consagraos a vuestro Dios. Que vuestras vidas sean de devoción a vuestro Dios. Porque llegará el día, iglesia, que Dios hará maravillas. Y esa tierra y esa herencia, asegurada por nosotros en el cielo, nos será entregada por nuestro Dios. Por tanto, se preparaban, mis hermanos, por fe y con consagración a Dios. Y una vez preparados, son las 12, ya, tengo tiempo. Y una vez preparados, mis hermanos, es la entrada. Ahora entran, mis hermanos. Y fíjense la entrada en la tierra jurada por Dios. Y la entrada, mis hermanos, nos damos cuenta de dos cosas en esa entrada. Fíjense, primero es el Dios Salvador, y eso es muy importante. Es el Dios Salvador quien introduce el pueblo en la tierra. El Dios Salvador, y hago énfasis en esto. Fíjense ahora el versículo 6, mis hermanos. Ahora empieza todo el movimiento. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y ahora, mis hermanos, Dios es quien habla a Josué. Y desde el versículo 7 hasta el final del capítulo, en el 17, mis hermanos, nos damos cuenta de que en el cruce del Jordán hay un trasfondo que no podemos perderlo de vista. Y ese trasfondo es el trasfondo del Éxodo, mis hermanos. Del gran evento salvador en el Antiguo Testamento. El Éxodo, mis hermanos. Y el Éxodo está una y otra vez detrás del cruce del Jordán, hasta el punto que veremos que el Éxodo lo explica. Fíjense, mis hermanos, qué es lo primero que le dice Dios a Josué en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Se dan cuenta? El cruce del Jordán es el momento en que Dios vindicará, engrandecerá delante de Israel a Josué, mis hermanos. Pero lo engrandecerá no de cualquier manera. ¿Saben cómo lo engrandecerá? Siguiendo un patrón. Fíjense al final del versículo 7. Para que entiendan que como estuve con Moisés, así que estaré contigo. ¿Se dan cuenta cuál es el patrón para engrandecer a Josué aquí? Es Moisés. Y esta relación Josué-Moisés aparece varias veces al inicio y a lo largo del libro. Pero pregúntense, ¿cómo Dios engrandeció a Moisés delante de los ojos de Israel? Básicamente lo engrandeció con las maravillas que Moisés hacía con la vara que le había sido dada por parte de Dios. Con esta vara harás mis maravillas. Pero quizá, mis hermanos, la gran maravilla que engrandeció a Moisés delante de los ojos de Israel, ¿saben cuál fue? Fue, mis hermanos, cuando Dios abrió el Mar Rojo e Israel cruzó. Es el éxodo por excelencia. Y ese éxodo, la salvación de Dios, del Dios Salvador, es el trasfondo que explica el cruce del Jordán. Fíjense ahora, si seguimos leyendo, sigan la historia, no es difícil de entender, sigan la historia y verán los paralelos con el Éxodo. Fíjense en los versículos 8 y 10. Lo que ahora Dios le dice a Josué, le sigue hablando. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Es decir, debían básicamente ir con el arca, mis hermanos, llegar al Jordán y cuando llegasen al borde, mis hermanos, ahí pararse los sacerdotes. Y ahora fíjense lo que Josué les dice a Israel. No pierdan el fluir del argumento. Los sacerdotes llegan, ponen los pies, se paran. Y Josué les dice lo siguiente en el versículo 9. Josué les dijo a los hijos de Israel: acercaos
y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. Mis hermanos, esta historia tiene un suspense mejor que cualquier serie de Netflix o Amazon Prime, mis hermanos. Porque sitúense, pónganse en las sandalias de alguno de Israel en esos momentos. Y ven, mis hermanos, de repente los sacerdotes con el arca de Jehová. ¡Wow! Que el arca se levanta, mis hermanos. Y los sacerdotes empiezan a caminar. Y todos ustedes están a unos 900 metros detrás del arca y siguen a su Dios y se acercan los sacerdotes, mis hermanos, al agua, y cuando los pies tocan el borde del agua, se quedan parados los sacerdotes. Ya ustedes están todos parados. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué sucederá? Y entonces escuchan a Josué clamando y diciendo, acercaos, pueblo, y escuchad la palabra de vuestro Dios. Dice, hoy conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, porque Él echará al jebuseo, al jergueseo, al amorreo, al fereceo y al todo el eo que haya, mis hermanos, ahí en la tierra prometida. ¿Saben? Esto suena, mis hermanos, como el Éxodo. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí, mis hermanos, estaba Israel. Llegan delante del mar. ¿Y a quién tenían atrás? Tenían, mis hermanos, a Faraón, a los enemigos. Y se planta Moisés delante del mar y grita con los enemigos en la espalda. Grita Israel lo siguiente en Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. E Israel cruzó y esas aguas se tragaron a los egipcios. Fíjense, mis hermanos, que es lo mismo que sucede aquí. Pararos ahora, acercaos y escuchad, porque Dios mañana hará una maravilla sorprendente. ¿Qué es lo que hará? Fíjense, ciertamente dice, acercaos y escuchad la palabra de Dios. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, porque Él echará delante de vosotros. Eso es demasiado suave, ¿eh? Él echará de delante de vosotros. Eso es muy suave, como dice el texto. El texto es más fuerte. ¿Sabe lo que dice el texto? Dice, oye, Israel, ciertamente Dios echará a esos enemigos. Sin lugar a dudas, Dios echará a esos enemigos de delante de vosotros. No quedará ni uno. Los va a echar como acabó con Egipto, mis hermanos. Los echará de delante de vosotros. Fíjense cómo entra Dios a la tierra prometida, ¿eh? Mis hermanos, no entra como, bueno, oye, fereceo, jerbuseo, jegeseo. Si te parece, haznos un sitio. No entra así, ¿eh? Entra como un guerrero. Y esta es la imagen del Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Israel y Moisés cantaron? Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Y entra, mis hermanos, como un guerrero a acabar con los enemigos del pueblo para darles su tierra. El Dios que entra ahora, mis hermanos, y que va a ayudar al pueblo a cruzar, que va a cruzar al pueblo a la tierra prometida, mis hermanos, es el Dios del Éxodo. Y el Dios del Éxodo, ¿saben quién es? Es el Dios de toda salvación. Por tanto, el Dios que obró para salvar a su pueblo es el mismo Dios de la salvación que sigue obrando para llevar a su pueblo al fin de su salvación, mis hermanos. Y fíjense cómo sigue la historia. Fíjense en los versículos 11 y 13. Entonces los voy a leer, está todo muy claro aquí. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Esto nos servirá para el capítulo 4. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas delante del Jordán, en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. ¿Qué sucederá? Cuando lleguen los sacerdotes ahí, las aguas del Jordán, ¿qué? Se dividirán. Fíjense, esto es lo que sucedió. Sigan leyendo, versículo 14. Y aconteció
que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo en la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaratán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se secaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mis hermanos, qué imagen. ¿Se lo imaginan? Ahí, mis hermanos, entran los sacerdotes, ponen los pies, mis hermanos, ¿y qué sucede? Ostras, ahora estoy todavía más despistado. ¿Qué hora tienen, mis hermanos? Pues muy bien. Pasen ustedes, pasen. ¿No? Fíjense, mis hermanos, entran, ponen, mis hermanos, lo que es los pies en el agua. ¿Y qué sucede entonces, mis hermanos? Las aguas que venían de arriba se paran en un montón. Y no había más agua y las de abajo, mis hermanos, ¿qué sucedió? Se secaron. Dios cerró el grifo del Jordán, mis hermanos. Esa es una imagen sorprendente. Es lo mismo que sucedió, ¿dónde? En el Mar Rojo. A veces tenemos la imagen de que el Mar Rojo, mis hermanos, se abrió así. ¡Uf! Pero no fue así. Mis hermanos, durante toda la noche Dios sopló un viento y las aguas se retiraron y el mar se dividió. Fíjense que esto lo dice la Biblia. Fíjense en Éxodo 14:21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Se retiraron y se dividieron. E Israel pasó en seco. Esto es algo que siempre me he preguntado. Porque eso tendría que estar mojado. Ahí, tenía que estar mojado. Pero cruzaron en... ¿Cómo cruzaron? En... ¿Saben por qué les digo esto? Porque en hebreo se utilizan dos palabras ahí en Éxodo para hablar del cruce en seco. Y esas dos palabras... Ay, gracias. Yo sí que no estoy seco. ¿Ya? Y esas dos palabras, mis hermanos, que utiliza el libro del Éxodo, esas dos palabras se utilizan 4 veces en el acontecimiento del cruce del Jordán. Utiliza las mismas palabras. Fíjense en el versículo 17 de Josué 3. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Fíjense Josué 4:18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todo su borde. Y miren el 22. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán. Las mismas palabras usadas en el Éxodo en hebreo son usadas aquí en el cruce del Jordán. Mis hermanos, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Lo que la Escritura está diciendo aquí, mis hermanos, es que el Dios de la salvación que actuó, mis hermanos, en el Éxodo, es el Dios de la salvación que actúa al cruzar el Jordán, mis hermanos. Y si alguien no lo ve claro, entonces tiene que discutirlo con Dios. Porque es Dios quien nos da esa interpretación en el capítulo 4, versículos 22 y 23. Fíjense cómo la misma Biblia interpreta el cruce del Jordán. Fíjense, versículos 22 y 23 de Josué 4. Declararéis a vuestros hijos, diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Como lo hizo en el Éxodo, Dios lo vuelve a hacer ahora.
Conclusión, ¿quién es el Dios que introduce a su pueblo en la tierra? Es el Dios del Éxodo, el Dios de toda salvación. ¿Y saben lo que me sorprende de ese texto? No es el montón de aguas, mis hermanos, que es precioso. No es que se sequen las aguas, que también está muy bien. ¿Saben lo que me encanta de aquí? Es el versículo 17 de Josué 3. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Mis hermanos, Dios no se movió hasta que todo su pueblo cruzó. Incluso aquel, mis hermanos, que iban lo último, que siempre hay el último, siempre hay aquel, mis hermanos, que su reloj está retrasado media hora, ¿ya? Siempre, mis hermanos. Siempre llega aquel, mis hermanos, corriendo. Dios no se movió hasta que todo su pueblo hubo cruzado en seco. Quedó inmovible, inmutable, hasta que su pueblo estaba todo en la tierra prometida. Este Dios de la salvación, mis hermanos, es nuestro Dios. Porque, mis hermanos, Dios nos salvó a los suyos, a los que redimió con la sangre del Cordero, que están inscritos en el libro del Cordero. A esos, mis hermanos, Dios no los ha salvado para dejarlos en medio del desierto, aun y cuando los desiertos de la vida pueden ser serios, áridos y duros. Pero no los salvó para dejarlos ahí. Dios, mi hermano, es inmutable y no se mueve hasta que todo su pueblo esté en seco en la gloria eterna. ¿Y por qué puede hacer esto, mis hermanos? Ya voy terminando, Porque el Dios de la salvación, mis hermanos, es el Dios que es Señor. Y es el Señor quien introduce a su pueblo en la tierra. Fíjense, hay algo que se dice en el versículo 10, que es interesante. Fíjense cómo se describe a Dios en el versículo 10. Y añadiendo Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. El Dios viviente, mis hermanos. Y en la Escritura el Dios viviente se asocia, ¿con qué? Se asocian con el Dios verdadero. Pero ahora fíjense, hay un cambio. ¿Saben cuál es ese cambio? Hay un cambio en cómo se describe el arca del pacto. Fíjense en el versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Fíjense el versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra. No dice el arca del pacto de Jehová, nuestro Dios. Solamente aquí. Cuando Dios dice que va a sacar a los enemigos de delante de ellos, el arca del pacto es descrita como el arca del pacto del Señor de toda la tierra. 2 veces ahí. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque aquel Dios que estaba entrando en la tierra prometida no solamente era el Salvador, sino que era el Señor de toda la tierra, mis hermanos. Y era el Señor al cual le pertenecía esa tierra que estaba llevando a su pueblo, mis hermanos. Esa tierra no le pertenecía al Jebuseo, al Gergeseo, ni al Amorreo. A esa tierra no le pertenecía ni a Israel. A esa tierra no le pertenecía ni a Baal, ni a Sera, ni a Astarot, ni a ninguno de los ídolos de ahí. Esa tierra le pertenecía al Señor de toda la tierra. Y eso es una bofetada para las deidades de aquel tiempo. Porque en la cultura, en la mitología cananea, mis hermanos, Baal se consideraba el Dios rey. ¿Saben por qué? Porque había vencido, mis hermanos, a lo que eran las divinidades, como las divinidades de los ríos, mis hermanos, y era el Dios rey. Pues ahora aquí entra Jehová y dice, no eres Dios rey ni nada, aquí entra el arca, el estrado de los pies del trono de Dios, el que es Señor de toda la tierra, y aquí el único Dios vivo y verdadero es el Dios salvador de los suyos, que da la tierra a su pueblo. Es el Salvador y el Señor. Mis hermanos, ¿qué hubiesen dado para estar ahí? Ahora me he preguntado,
hubiese dado yo para estar ahí y ver mis hermanos, el arca levantarse, las aguas amontonarse, las aguas secarse, entrando ahí todos mis hermanos? ¿Qué es lo que hubiesen dado para ver un acontecimiento así y decir, este es nuestro Dios? Pues déjenme que use las palabras de Cristo: cosas mayores que estas verán. Porque mis hermanos, ¿dónde nos lleva todo esto? Fíjense lo último, el cumplimiento de la entrada a la tierra que Dios ha jurado, mis hermanos. El cumplimiento es que es Jesucristo el Salvador y Señor, mis hermanos, quien nos hace entrar en esta tierra. Fíjense todos los hilos que tenemos. Tenemos el Éxodo por un lado, tenemos el cruce del Jordán por otro lado, tenemos a Dios Salvador, tenemos a Dios Señor, mis hermanos. ¿Cómo ponemos todos estos hilos juntos para que tengan sentido, lleguen a nosotros? ¿Saben quién une todas estas ideas, mis hermanos? El único que une esas ideas es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a los evangelios, ya sea Marcos o Mateo, mis hermanos, fíjense, en Marcos nos encontramos que Marcos nos dice el principio del evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Marcos menciona 3 textos del Antiguo Testamento que todos ellos tienen que ver, ¿saben con qué? Con el Éxodo, mis hermanos. Y Marcos está diciendo, llega el momento en el cual el último éxodo de salvación para el pueblo llega a este mundo. Y llega con aquel que se le prepara el camino. Llega el Señor, llega el Salvador. Y después de decirnos esto, el último éxodo llega, nos encontramos, mis hermanos, a Jesús descendiendo, ¿dónde? Descendiendo al Jordán, mis hermanos. Y siendo bautizado en la fila de los pecadores. Y cuando fue bautizado, mis hermanos, el cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y se situó en el Jordán, en la fila de pecadores, mis hermanos, para representar a ese pueblo, llevarlo del este del Jordán al oeste en la tierra prometida. Eso quiere decir que la única manera de cruzar el Jordán hasta la herencia prometida y eterna, hasta la tierra prometida, mis hermanos, la única manera que tienes para cruzar el Jordán, ¿sabes cuál es? No son tus obras, no son tus méritos, es la fe en aquel que descendió en tu lugar al Jordán. Es la fe en aquel que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él debes oír. Y el gran milagro que hizo Dios no fue amontonar las aguas del Jordán, sino que su Hijo dio su vida en aquella cruz. Vertió su sangre para el perdón de pecados y redimir un pueblo consagrado para su gloria. Y resucitó, mis hermanos, al tercer día y está a la diestra del Padre para el día que llegue, para llevar muchos hijos a la gloria. Este, mis hermanos, es el gran evento que tienes que contemplar del Jordán a Cristo. Mis hermanos, en esta vida habrá momentos bien difíciles. Momentos, mis hermanos, que pasaremos complicados. Situaciones que a veces en la providencia de Dios la vida nos dará bofetadas. Pero ¿sabes qué? Hubo uno que cruzó el Jordán delante de ti. Y gracias a esto llegará el día que podremos cantar, mi hogar está más allá del Jordán. Un río profundo, Señor, quiero cruzar hasta la tierra llegar. Pero si aún no has cruzado ese Jordán con Cristo, no pierdas la segunda estrofa que te pregunta lo siguiente. ¿Acaso no quieres ir a esta fiesta del Evangelio, a esta tierra prometida, donde todo es paz? Sea la gracia de Dios suficiente para que tu respuesta sea, sí creo en aquel que descendió al Jordán en mi lugar. Vamos a acabar en oración, mis hermanos.